cocción de la carne. Para esto sabemos que la carne es la parte muscular y tejidos blandos que rodean el esqueleto de los animales de diferentes especies, incluyendo los vasos, los tendones y los nervios, y es considerada apta e inocua para el consumo humano según el Ministerio de Protección Social. La carne tiene diferentes apariencias sensoriales, ya sea de sus atributos y sus necesidades organolépticas, por los diferentes términos de cocción, que pues más adelante le van a hablar la chef María Angeli Lara y la nutricionista María Angélica Paredes. Muchas gracias, Melanie, tengan todos un buen día y sean una vez más bienvenidos a su programa NutriNoticias, un lugar donde van a aprender un poco más sobre todo lo referente a alimentos y nutrición. El tema de hoy es un tema un poco conocido, que cada vez va teniendo un poco más de importancia en nuestra sociedad, que es el término adecuado de cocción de la carne. Para esto hemos invitado a la chef María Angeli, portadora de 4 estrellas Michelin, y a la nutricionista María Angélica Barrios, egresada de la Universidad del Atlántico. Buenos días, muchas gracias por invitarnos al programa. Estamos para despejar todas las dudas que tengan frente a los tipos de cocción y términos de cocción de los alimentos. Buenos días, bueno, yo estoy muy orgullosa de que me hayan invitado a este programa y bueno, que estoy para expresarles, dependiendo de mi conocimiento, todas las dudas que tengan en cuanto a la parte nutricional de estos términos de cocción empleados a nuestra materia prima, que en este caso viene siendo la carne. María Angeli, sabemos que cada vez es un poco más común que al momento de ir a un restaurante nos presenten los tipos de cortes en diferentes términos. ¿Nos podrías hablar un poco más acerca de cuáles son estos términos? Bueno, básicamente son 4 términos. Está el término rojo inglés, el término medio, el término 3/4 y el término bien cocido. Ok, ¿nos podrías hablar un poco más de cuáles son sus características, su procedimiento para cada tipo de término? Bueno, en cuanto al término rojo inglés, tenemos que este se caracteriza porque el corte es sellado por ambos lados a fuego alto, es decir, una temperatura alta, por el método de cocción de calor seco. Tenemos que en la capa exterior está bien cocida, mientras que el interior se encuentra crudo e incluso frío. Alcanza una temperatura de 55 grados centígrados. En cuanto al tiempo de sometimiento de cocción de se lleva en cuanto a una porción de aproximadamente 150 gramos y un ancho de 3 centímetros, tenemos que el tiempo requerido para que el término se dé en perfectas condiciones son 2 minutos y medio. En cuanto a las características organolépticas, tenemos que el color es un color, el centro como queda crudo es rojo. El olor es más que todo como a carne cruda, pero es un olor agradable que da gusto al paladar. Y en cuanto a la jugosidad, tenemos que es abundante la jugosidad al momento de partir el trozo de carne para ya servirlo pues en el plato. En cuanto al segundo término, tenemos que es el término medio, en el cual la carne conserva su jugosidad. Su cocción se hace mediante la plancha o parrilla, dejando el centro rojo. El interior alcanza una temperatura de aproximadamente 63 grados centígrados. El tiempo de sometimiento al calor se lleva durante 3 minutos por cada lado. Cabe resaltar que el tiempo que estoy dando es por cada lado del trozo de carne. Y como dije anteriormente, los tiempos que estoy dando es para un trozo de aproximadamente 150 gramos y 3 centímetros de ancho. Para se recomienda que el tipo de carne sea un lomo fino o lomo ancho. Bueno, en cuanto a las características organolépticas de este término, tenemos que el color, se nota que la capa externa que crea es de un tono marrón oscuro. En cuanto a la textura, es algo como
esponjosa y la jugosidad es mucha, pero en comparación con el término inglés es algo un poco reducida. Bueno, el término 3/4 tenemos que el centro del corte se torna un color café claro y con los bordillos perfectamente cocidos. La carne comienza a perder su jugosidad y por tanto el sabor que la caracteriza. Y en cuanto a la temperatura interna, esta alcanza una temperatura de 71 grados centígrados. El tiempo de sometimiento a calor debe ser de 4 minutos por cada lado. En cuanto al atributo sensorial, tenemos que es un color café oscuro, el olor es bastante agradable, el sabor es más marcado debido al tiempo de cocción al que es sometido. Y en cuanto a la jugosidad, tenemos que esta es más reducida en comparación a los dos términos anteriormente mencionados. Y el último término, que es el bien cocido, tenemos que todo el corte se torna un café gris. Se pierde principalmente la jugosidad del producto en aproximadamente un 70%, y el interior alcanza una temperatura superior a los 77 grados Celsius. La temperatura a la que se debe someter el tiempo de cocción debe ser de 5 minutos por cada lado. Y en cuanto a los aspectos sensoriales, tenemos que el color, como lo dije anteriormente, es un café gris debido a que el tiempo de cocción al que fue sometido fue mayor. El olor es mucho más marcado, es muy agradable al paladar. En la textura, debido a la pérdida de la jugosidad, la textura es más dura. Y como dije, como esta jugosidad se pierde por evaporación, la jugosidad es poca. Todo esto, le hemos dado la oportunidad al público para que participe en esta entrevista con el numeral NutriNoticias. Un usuario nos pregunta, ¿cuáles son los principales cambios que sufren los alimentos en cada término de cocción? Bueno, el calentamiento aumenta o disminuye la suavidad de la carne. Esta suavidad y rigurosidad de los cortes disminuye a medida que aumenta la temperatura interna. Las proteínas se desnaturalizan, como ya lo había mencionado anteriormente, dejando expuesta la zona hidrofóbica de la cadena, por lo que se pierde agua y no retiene esta jugosidad. Gracias. Otro usuario nos pregunta, bueno, esta pregunta se divide en dos. La primera es, ¿a qué se debe la pérdida de líquido después de cada cocción? Bueno, como lo mencionó la doctora anteriormente, esta pérdida se da debido a la ruptura de los puentes de hidrógeno, lo que hace que la jugosidad salga una vez se ha terminado el tiempo al que está siendo sometido el producto, en este caso la carne. Ok, y la otra es, ¿por qué varía la cantidad para cada término, la cantidad de agua para cada término? Bueno, esto es debido al factor tiempo-temperatura. Como te das cuenta, como te mencioné anteriormente, para cada término hay un tiempo y una temperatura estipulada. Entonces, a medida de que esta temperatura y este tiempo va aumentando, los jugos van saliendo en menor cantidad, pues debido al orden en que yo te los mencioné. Ok. Otra pregunta es, ¿se espera que el rendimiento del alimento sea el mismo para cada término? Bueno, antes de responderte esto, te voy a explicar qué es el rendimiento. El rendimiento es el porcentaje de materia prima que se obtiene tras el proceso al que ha sido sometido. En este caso serían los términos de cocción. Entonces, el rendimiento varía debido al factor tiempo-temperatura, ¿sí? Debido a que como se rompen los puentes de hidrógeno, los jugos salen, pero como a medida de que se va aumentando la temperatura, te explico,
En el término rojo inglés, ¿sí? Como el centro queda crudo, los jugos se conservan. Entonces al momento de ya tú sacarlo y servirlo, te vas a dar cuenta de que la jugosidad que tiene este plato es mucho mayor en comparación a la bien cocida. Sí, claro. En esta no tiene, o sea, no debería tener jugos debido a que cuando los puentes de hidrógeno se rompen, el agua se evapora debido a que está expuesta a altas temperaturas. Ok. Otro usuario nos pregunta, ¿qué transformaciones sufre cada uno de los nutrientes en cada término? Bueno, básicamente las proteínas al ser sometidas a los diferentes métodos de cocción sufren una desnaturalización. Cabe resaltar que cuando estas presentan una temperatura de 63 grados Celsius, el colágeno se solubiliza parcialmente por la destrucción de los enlaces puentes de hidrógeno. El colágeno y la elastina se hacen más blandos. Esto contrario a la actomicina se endurece a causa de la formación de uniones disulfuro que enlazan fuertemente las cadenas proteicas entre sí. Viendo todo esto, lo que nos preocupa mucho, o una de las principales preocupaciones de la gente, es que al momento de consumir estos diferentes términos, ya que no están completamente cocidos, puede generar o puede repercutir en nuestra salud o generar algún daño estomacal, por así decirlo. El nutricionista María Angélica, ¿usted qué nos podría decir acerca de esto? Bueno, básicamente esto depende de la calidad de la materia prima, pero una de las recomendaciones que se puede, digamos, decir a la persona que va a someter o a practicar estos diferentes métodos de cocción es que la carne tenga una buena procedencia, unas buenas prácticas de manufactura y obviamente una óptima inocuidad para poder llevar a cabo lo ya mencionado anteriormente. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido básicamente todo por hoy. Muchas gracias a ustedes por haberse tomado un poco de su tiempo para estar aquí, para compartirnos un poco de su conocimiento. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, igualmente gracias por la invitación y ya saben que lo que necesiten saber, aquí estamos a la orden. No, saben que son nuevamente bienvenidos y que esto es como si fuera su casa. Esto ha sido todo por hoy en su programa NutriNoticias. Volvemos al estudio con Andrea Romero. Carlos, como bien lo has dicho, de toda esta emisión hemos podido concluir que en cada uno de los métodos de cocción se ve presente el binomio tiempo-temperatura y podemos ver también que este binomio afecta de forma significativa cada uno de los métodos de cocción empleados en la carne. Otra de las conclusiones que podemos tener es que a mayor temperatura y a mayor tiempo vamos a tener una menor jugosidad y un menor rendimiento, mientras que a una menor temperatura y a un menor tiempo vamos a tener mayor jugosidad y mayor rendimiento, puesto que los jugos y el agua presente en la carne va a quedar concentrada en el interior de esta.